Es una entrevista que le hicimos a un teniente acusado de cometer varios falsos positivos, una persona que pagó cárcel y que durante el tiempo que estaba en la cárcel decidió que quería reparar sus víctimas. Entonces las busca, les pide perdón y con quienes las perdonan hace un acto de reparación impresionante que es lanzarse en paracaídas con ellas, más que todo madres, madres de jóvenes que él asesinó. Y la crudeza del testimonio es tremenda porque al final esta persona nos cuenta en la entrevista, él y una de las mamás de los jóvenes asesinados, que ella termina poniendo su vida en manos de la persona que le quitó la vida a su hijo. Y él también al final nos dice, mire, yo le quité la vida a muchos jóvenes, pero me gané muchas mamás, que son las mamás que ya lo perdonaron y que han hecho estos actos de reparación y no repetición con él. Y la verdad, pues era un momento en el que el país estaba en una coyuntura muy tremenda de los falsos positivos, de la JEP, las condenas, los testimonios de los militares que eran súper duros. Entonces, la entrevista nos dio un matiz diferente de esas historias tremendas y terribles que salieron de los falsos positivos. Los testimonios estaban en las redes sociales y entonces uno empieza a navegar las redes sociales muchas veces en búsqueda del ruido que hay todos los días de la noticia del día, pero en medio de ese ruido hay cosas que son muy interesantes y que pueden resultar importantes para nuestras audiencias, que pueden tener mensajes diferentes a todo lo distinto y harto que se puede encontrar uno en Twitter. Y en medio de esa navegación juiciosa que hago todos los días y que hacemos en Caracol para traer los temas importantes en la mañana para 6 a.m., encontré esa historia y empezamos a jalar la pita y empezamos a jalar la pita. Yo le comenté a Gustavo, le dije, oye, mira, está esta historia. Me dice, perfecto, cuadrémoslo a él, pero necesitamos a una de las señoras que hizo el acto de reparación con el que se lanzó en el paracaídas. Y empezamos a buscarlos y de repente los teníamos a los dos y así fue como logramos la entrevista, que hay que decir que por supuesto Gustavo es un mago para manejar este tipo de entrevistas, de poder sacar esa historia sin amarillismo, sin caer en de pronto revictimizar a la persona o de repente poder ofender a otras víctimas que no estaban de acuerdo con lo que estaba sonando. Ahí está también el quid del asunto, poder hacer una entrevista respetuosa, pero que soltara, que pudieran contar todo lo que tenían por decir en 6 AM. Es que lo que dice Juan es muy cierto, él hizo un gran trabajo de investigación alrededor del tema, que parece solo coger algo de una red social o llamar a alguien, es mucho más profundo, y a mí siempre me dio la impresión de lo siguiente: así como las madres confían en este ex militar y se lanzan al vacío en tándem, en paracaídas con él, ponen su vida en sus manos, yo también confío en Juan. Juan me contó de la historia y yo le dije, como tengo plena confianza, le dije, ok, listo, entonces consíguete el audio, que yo no lo había oído al aire, consíguete el audio y consíguete al señor y tengamos a la señora y hacemos una charla, y nunca imaginé la dimensión del asunto. Entonces, cuando va a comenzar la entrevista, yo le digo a Juan, bueno, entonces pongamos el audio de lo que el militar dijo, y cuando yo oigo el audio, yo digo, uy, qué cosa tan brava, yo quedé frío, y cuando comienzo a hablar con él, y cuando entra la mamá, o sea, yo puse mi plena confianza en Juan y creo que él hizo un trabajo periodístico muy importante, que no siempre es bailar adelante y ser el que lleva la batuta, sino estructurar para un programa como 6 AM una verdadera historia que toque el corazón de la gente. Y hay otra parte de la entrevista donde yo quedé pero frío, es cuando entra la señora, que yo entiendo que su hermano ha sido asesinado en falsos positivos por un soldado como este, que está tratando de ayudarles, y le dice, hola Juanito, ¿qué más mi Juanito? Y yo, ¿qué es esta familiaridad con el tipo? Hasta uno se asusta y se sorprende, y eso es lo importante de la entrevista, que uno se sorprende como periodista haciéndolo, al mismo tiempo que se están sorprendiendo los oyentes. A ver, yo creo que el periodismo sí tiene una función, y la función es informar, y la función es ponerle a la gente sobre la mesa, a través del oído, en este caso de la radio, la mayor cantidad de elementos para que la gente tome su juicio. El periodismo no es una especie de entidad de beneficencia, ni puede ser entendido así, ni nosotros, por eso yo no me acerco mucho a las campañas que tienen toda la buena intención, porque yo creo que el servicio del periodismo es informar, pero al informar se logra un efecto en la gente. En este caso, por ejemplo, de la entrevista, un efecto de generar vínculos, de entender que se pueden restablecer las porcelanas que se quebraron en este país, se pueden reparar, de que se puede tener una especie de reconciliación entre nosotros, y eso es lo importante de la entrevista, pero no hay que decirlo. La entrevista, al hacerlo, hace que la gente piense que la reconciliación es posible. A mí sobre ese tema en particular me parecía que era un tema muy complejo, porque en el transcurso de la entrevista
podría caer uno en, por ejemplo, ofender a las víctimas, o de repente los militares podrían sentir que ese testimonio que estaba dando ese militar no se acomoda a lo que ellos pensaban. Estábamos en un terreno que era bien complejo y por eso simplemente nos dedicamos a escuchar la historia humana. ¿Qué tenía que decir él? ¿Qué tenía que decir ella? Y cómo van desenvolviendo esa historia en la que, por ejemplo, nos cuentan que él durmió una vez en la casa de ella y que tenía miedo de que ella lo envenenara como venganza porque había matado a su hermano, o ella diciéndonos que también le daba miedo que él la asesinara para que no denunciara, y en qué momento construyen ese vínculo de confianza tan tremendo en el que al final se despiden como se despide un hijo de una mamá cuando se va a trabajar. Chao, mi hijo, nos vemos, me llamas cuando llegues, me cuentas cómo te va, vas a estar bien, no sé qué. Cuando vemos el video después, ya todo lo que pasa, la verdad es impresionante y por eso insisto en lo que fue el manejo de Gustavo de la entrevista. Porque muchas veces uno puede intentar sacarle cosas como está llorando, hagámosla llorar, no, mira esto. No, fue una conversación supremamente franca, tranquila, pausada, en la que terminamos llorando cuando se acabó después la entrevista. Estamos muy conmovidos, pero nunca fue la intención, ni tampoco se hizo una entrevista. Vamos a hacer una entrevista para ganarnos un premio. La verdad se hizo para dar a conocer una historia que estaba ahí, que nos pareció valiosa para los oyentes de 6 AM. Sobre eso quiero aclarar algo. Yo soy muy malo para los premios. Casi nunca mando a los concursos premios porque yo considero que el trabajo que hago es normal. Mi trabajo de periodista de todos los días. Eso no quiere decir que cuando el medio me lo pide yo no lo mande. Obviamente a mí me dicen, mire, queremos mandar un trabajo tuyo a tal premio. Yo digo, claro, con todo el gusto del mundo, pero yo soy muy malo para tomar la iniciativa para los premios. Cuando terminó esta entrevista, Juan, que tiene un tremendo olfato, me dijo, oye, guardémosla porque esto puede servir para más adelante. Y mucho después me dijo, oye, ¿será que mandamos la entrevista a los premios Simón Bolívar? Le dije, si tú quieres, mándalo, no hay problema. De hecho, él hizo todo el trámite, yo creo que aprobé algo, pero él fue el que hizo todo porque él creía en esa entrevista que había trabajado antes de llevarla a la escena de los micrófonos y que tuvo ese efecto tan grande en la audiencia. Durante la entrevista, la cantidad de mensajes, de correos, de notas de WhatsApp que recibimos y después de la entrevista demostró que le había tocado el corazón a la gente. Así que me alegro mucho. A mí, una cosa es que no mande trabajos a los premios, otra cosa es que no me alegren. Me alegran profundamente, me alegra por Caracol Radio, me alegra por el mensaje de reconciliación y me alegra haberme ganado el premio con uno de los periodistas de la nueva generación más importantes que tiene Caracol Radio y el país, y con el cual es un honor en su juventud, pero también en su dedicación y profesionalismo, compartir todos los días la mesa de trabajo de 6 AM. Estos reconocimientos siempre son muy importantes. Como dice Gustavo, uno no está todo el tiempo en función de este año me voy a ganar un premio o voy a hacer una entrevista para ganarme un premio. Uno simplemente está trabajando para llevar lo mejor a los oyentes y hacer bien su trabajo. Este es el segundo reconocimiento que tengo. Yo me había ganado un Simón Bolívar en 2009 y le contaba a Gustavo que casualmente yo estaba muy chiquito. Él ese mismo año se ganó el premio Periodista del Año y yo digo, oiga, mire, como 12 o 13 años después nos volvemos a ganar el premio, pero esta vez yo sentado a su lado en un trabajo que hicimos de manera conjunta, y pues para mí es un orgullo tremendo, y sobre todo estar en Caracol. Este año cumplí 10 años, cumplí también ya un tiempo en la mesa con Gustavo y es muy gratificante porque además el premio de entrevista en radio es un reconocimiento de algo que hacemos todas las mañanas y que hacen muchas personas todas las mañanas, y es hacer entrevistas y hablar con personajes, y en esta ocasión pues nosotros fuimos los premiados y para mí es un orgullo tremendo, para mi carrera también, pero también para todo el equipo de Caracol Radio, para toda esa gente que madruga con nosotros todas las mañanas a trabajar aquí, que somos bastantes. Nosotros somos los que estamos sentados ahí hablando, pero la verdad es que es un aparato gigantesco el que trabaja aquí en Caracol para permitirnos llegar a su casa todos los días, y a los oyentes que nos acompañan siempre pues también para ellos. Cuando matan a John Lennon, que además de eso era un tipo famoso, pero se había hecho famoso solo por cantar, Gabriel García Márquez escribió unas muy bellas palabras, donde dice: en un mundo donde triunfan los más bellos, los más ricos, los más poderosos, es increíble la emoción que ha causado, el dolor que ha causado, el impacto que ha causado la muerte de un hombre que solamente le cantaba la paz. Es la apoteosis de los que nunca ganan. Todos los días en la radio de este país hay personajes, entre comillas, importantísimos, fundamentales para el país, dando entrevistas en todas las emisoras, y es la apoteosis de los que nunca ganan, como decía Gabo, que el premio de entrevista de radio se lo hayan ganado ese soldado anónimo, cuyo nombre ni siquiera hemos mencionado, y esa madre anónima, esa hermana anónima, que perdió a uno de los suyos en los falsos positivos, cuyo nombre tampoco hemos mencionado. Esa es la apoteosis de los que nunca ganan, y me parece que es un bello homenaje del jurado, entre tantas entrevistas sonoras, con bombo y platillos, haber escogido esta, que solamente es una entrevista simple sobre las cosas y los dolores que sentimos los colombianos todos los días.